Gracias por continuar con nosotros. Es un placer en esta mañana recibir en nuestro programa al señor Johnny Pujols, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, del CC, como le dicen. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con Es ustedes. justo escuchar la voz de, qué bueno que han comenzado a cambiar algunos rostros, escuchar la voz de un representante del Partido de la Liberación Dominicana, ahora en la oposición, justamente después que el presidente Abinader hizo su primer discurso de rendición de cuentas a 6 meses en el Congreso, en las dos cámaras el pasado sábado. ¿Cuál es la posición de ustedes, que son los salientes, como quien dice, y a que él en determinado momento también se refirió en algunas de las acciones de su discurso? Bueno, decepcionante, esa es la verdad. Fue un discurso que estuvo cargado de inconsistencia, ustedes han mencionado muchas de ellas, y en el mejor de los casos de deseos, es decir, de promesas. Y ahí hay algo que observar, y es que el presidente todavía no se ha dado cuenta del rol que le corresponde jugar ahora, ¿verdad? Que es el presidente de la República. Pero, Pujols, eso no es como muy rápido, en 6 meses quizás es para ser decepcionante. ¿No pudo haber sido motivador? ¿No había un punto de vista que quizás el que le estuviera escuchando de su casa sintiera la energía muy bien, eso se puede decir que fue motivador desde el punto de vista de los planes, de lo que se habló, ¿verdad? De los proyectos que se anunciaron, que por cierto no se dijo mucho qué y no se dijo cómo, ni de dónde se van a conseguir los recursos, algo que es peligroso para un gobierno que comenzó endeudándose muy rápidamente, porque esa es su tendencia, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver de dónde van a venir esos recursos, de dónde se va a sacar el financiamiento para ejecutar esos planes, pero ¿y qué se puede decir de las inconsistencias? Una gran parte del discurso del presidente fue hablando de los resultados en tema de política de salud, en la gestión sanitaria, pero unas horas antes destituyó al ministro de Salud Pública. Entonces ahí hay una inconsistencia. Igual se habló de atender el tema de la subida de los precios de los combustibles modificando la ley, pero el ministro de Industria y Comercio dijo ese mismo día que el problema era la subida de los precios en el mercado internacional. O sea que no sabemos cómo la ley va a resolver, la modificación de la ley va a resolver ese asunto. Una de las cosas cuando usted habla del sector salud es que el presidente dijo en su discurso que no le dejaron nada organizado para cómo enfrentar la crisis sanitaria. Esa es la verdadera situación del Ministerio de Salud cuando sale el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, la verdad es que la gente sí puede percibir. Primero, teníamos un ministro de Salud que se sentaba todos los días y daba un reporte acerca de la evolución de la pandemia, algo que desapareció tan pronto asumió el PRM, el gobierno. Es decir, que estamos frente a un gobierno que opaca, que es menos transparente al servir la información a la población sobre la evolución de la pandemia. Y quizás eso no va con la persona, porque hay gente que no le gustan las cámaras. Pero hay técnicos. Pudo haber hablado un técnico. Lo que va es con una política definida por el gobierno, que decidió que nadie podía brindar información acerca de la situación sanitaria del país. Eso se anunció. Nadie podía hablar de esa situación, ni siquiera los médicos están autorizados a decir lo que pasa. Autorizado la vicepresidenta, que es la jefa del gabinete. Solamente, pero tampoco brindaba información, o se hacía muy esporádicamente. Es decir, que eso fue totalmente inconsistente, lo que hemos visto en la realidad con los resultados que presentó el presidente de la República. ¿El anuncio de las vacunas, desde el punto de vista de ustedes? El anuncio de las vacunas es... ojalá que se pueda implementar. Lo que se habló fue de un atraso, ¿verdad? Que no se va a poder entregar a tiempo y que se va a entregar más tarde. Nosotros estamos esperanzados en que así suceda. ¿Y las compras de casi 8 millones de vacunas? Positivo. Hay algo también que tenemos que resaltar, y es el error que se cometió en términos de la visión acerca de la política exterior del país. Fíjese que el presidente le hizo una crítica agria al principal socio comercial de nuestro país, que es Estados Unidos, al principio del discurso, porque al final quien termina apoyándonos para el tema de la vacuna es China, alguien que se había prácticamente maltratado al inicio de la presente gestión de gobierno. Pero hay otros temas también que no se tocaron. O sea, el presidente no habló de las promesas que se hicieron para los primeros 100 días de gobierno. Se había dicho que iban a bajar los alimentos y los alimentos lo único que han hecho es subir. Se dijo que se iba a bajar el precio del combustible y el precio del combustible todos los fines de semana sube.
Quizás en este proceso el presidente Abinader y su gabinete nunca se imaginaron que se iba a extender tanto la crisis de la pandemia. Bueno, pues entonces están muy desinformados para ser alguien que aspiraba a la presidencia de la República, porque todos los países del mundo, los organismos internacionales habían dicho que esto iba a durar 2 años. Y a Danilo Medina sí podía decir que era una situación imprevisible, que no estábamos preparados para recibir la pandemia porque llegó en marzo él siendo presidente. Pero Abinader comenzó a gobernar en agosto. Es decir, él tuvo un tiempo para prepararse, para ajustar los programas de gobierno, como hicieron otros candidatos presidenciales, que no se hizo. Entonces no se puede ahora decir que estamos enfrentando una situación imprevisible. Fue previsible para usted. El Partido de la Liberación Dominicana, que está en medio de procesos internos, ¿cuál es la situación actual de la organización? De mucha fortaleza, de mucho entusiasmo. Acabamos de elegir el Comité Central. Como usted sabe, la juramentación es el domingo próximo. ¿De ese el que usted es parte? De ese es que soy parte, correcto. Electo, ¿verdad? Electo. Ahí es que han dejado entrar a los jóvenes. Sí, no digo que lo han dejado entrar, sino que estamos viviendo un proceso que no se había dado. Es decir, estamos pasando de un... se ganaron ese espacio y ya hay una generación dentro del Partido de la Liberación Dominicana que debe ceder el paso a un nuevo segmento de la población que entiende que puede hacer algo mejor por esta organización política. Yo creo que no se trata de ceder, hay espacios que se van conquistando a medida que se gana experiencia y se trata de integrar, porque el PLD es un partido, es una organización y por lo tanto tiene diversos sectores y diversas generaciones que confluyen en él. Y lo que ha habido es una integración de nuevas ideas, de gente que tiene posiciones claras con respecto a la época, al futuro de la política y al futuro del país, y se está integrando, ¿verdad?, junto con una generación que tiene muchísima experiencia a seguirle aportando al país a través del partido. ¿Cuándo viene el comité político? El domingo próximo se va a seleccionar los miembros del comité político. ¿Se amplió definitivamente para poder...? Los delegados del Congreso democráticamente decidieron ampliar, por una decisión mayoritaria, 80% de los delegados decidieron ampliar el comité político a 45 miembros. ¿Eso es como para que mitad tú, mitad yo? ¿Mitad los que estaban y mitad para que vengan? No, porque al final todos se van a someter a votación y se van a escoger lo que el comité central seleccione. ¿Y el presidente Medina está sometido a todo este proceso? Todos los líderes del partido están sometidos al proceso del Congreso. Para ser el presidente del partido. El presidente del partido lo va a seleccionar también el Comité Central, correctamente. Pero él aspira, o sea, lo que... Porque ahora nadie ha dicho quién, o sea, no se han presentado candidatos hasta la fecha. El candidato ideal, evidentemente, es el presidente Danilo Medina, por un asunto de que es el líder natural del partido. O sea, todo el mundo sigue, ¿verdad?, y trabaja bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina, pero no se han presentado candidatos todavía. ¿Un mensaje final sobre todo lo que acontece a nivel político desde la óptica de un PLDista? Bueno, estar atentos a las ejecutorias del gobierno. El PLD va a estar muy atento, dándole seguimiento, haciendo una oposición constructiva, aportando desde el punto de vista crítico a la consolidación de nuestra democracia, pero también vigilante de las conquistas que se han logrado en términos de protección social, en términos de eficacia de la administración pública, para garantizar que no haya retrocesos. ¿El PLD a veces ha sido tímido en la oposición? ¿En esta vez será diferente? El PLD no ha sido tímido en la oposición, el PLD se forjó en la oposición, el PLD se construyó haciendo la oposición al PRD en los años 80 y al reformismo. O sea, el PLD sabe hacer oposición, así fue que se construyó y así fue que llegó al poder, haciendo oposición. Lo que en este momento teníamos que cerrar un ciclo, que era el ciclo del Congreso, atender nuestra organización después de 20 años, en la que no se le prestaba la atención debida. Sí, pero es difícil cuando tú tienes un hijo y le pones atención después de 20 años. Sí. Gracias a Johnny Pujols. Gracias a ti. El CC del Partido de la Liberación Dominicana. Regreso a otra interesante conversación. Quédese con nosotros.